¿Por qué Kaiba puede utilizar el robo del destino? Esta es una de las situaciones que más me sorprendió de la película El lado oscuro de las dimensiones. Obviamente esta explicación es bastante básica, con solo decir que a Takahashi se le ocurrió y dijo que quiero que tenga Kaiba el robo del destino y listo. Básicamente esta puede ser una explicación bastante lógica, pero vamos a intentar explicar el cómo Kaiba pudo obtener el robo del destino, utilizando claramente los elementos que la propia Duel Monsters nos ofreció. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy vamos a hablar del gran Seto Kaiba. Bueno, antes de iniciar este video tenemos que tener en cuenta principalmente cómo funciona el robo del destino. Zexal y Brains quedan fuera de esta ecuación porque su concepto es bastante diferente y la propia serie lo establece, mientras que Duel Monsters, hasta 5D e inclusive Arc 5 manejan prácticamente el mismo concepto. Cabe recalcar que no existe como tal una explicación acerca de esta habilidad, por así decirlo. Se puede decir que los juegos de Yu-Gi-Oh lo ponen como una habilidad y esto lo explican claramente como una habilidad del propio juego, pero en esta ocasión vamos a explicarlo bajo mi propio entendimiento utilizando lo que nos muestra la serie. Dicho esto, el robo del destino es la manifestación de la voluntad del duelista al poder encontrar la solución de un duelo en su último turno. Para ello, las condiciones que deben de existir en el duelo son que debe ser un punto crítico del juego, el usuario debe tener una voluntad totalmente inquebrantable y un objetivo al cual llegar o que quiera cumplir. También esto puede ser por cumplir alguna especie de deseo o cuestión o gusto. Uno de los ejemplos más claros y mostrados de esto que acabo de mencionar es por ejemplo en el duelo de Yugi vs Mai, donde el objetivo era rescatar a la abuelita de Yugi en una situación totalmente complicada. El duelo de Bakura vs Yugi, igual, misma situación, y en Ciudad Batallas donde se encontraban en un turno y necesitaban top deckear a Slifer. Esto claramente por parte de Yugi. Y así nos vamos con los demás protagonistas. Tenemos las incontables veces que Yusei sacó la carta que necesitaba esto para poder salvar al mundo y o para poder crear algún sincro poderoso. También tenemos al propio Jaden Yuki sacando Olla de la Codicia incontables veces para poder salvar el duelo. Y ya también por último tenemos claramente al propio Yuya, que también es el que se ha encargado también de sacar la carta que necesita para poder ganar el duelo. Cada una de las estaciones de nuestros queridos protagonistas están acompañadas con un objetivo o deseo que los impulsa a dar todo de sí para poder ganar el duelo y poder resolver la situación. Es aquí donde nace el robo del destino, donde la voluntad propia del personaje se manifiesta en la carta definitiva. Ahora mencionado esto, pasemos ahorita con la situación con Seto Kaiba. Bueno, recordemos el épico momento de Seto Kaiba, donde en búsqueda del rompecabezas del milenio se topa a Aigami, quien lo desafía a un duelo dimensional, un tipo de duelo bastante raro, pero que es bastante funcional y la verdad fue algo dinámico, aunque bastante extraño. Pero bueno, dicho esto, en cierto punto de este duelo, Aigami toma una ventaja totalmente absurda y deja contra las cuerdas a Kaiba. Kaiba empieza a recordar su objetivo, lo que busca, su enorme remordimiento al no haber sido él quien derrotara al faraón, y es aquí donde surge el momento épico. Kaiba sabe perfectamente dónde está él y qué es la carta que necesita para ganar este duelo. Es por eso que no busca la carta como tal del deck, sino que venga esta carta del propio santuario donde se llevó a cabo el duelo final entre Yugi y Yaten. Su robo del destino obviamente tenía que ser aquel dios egipcio con el cual se sentía más identificado, que es el gran Obelisk, el atormentador. Aquí prácticamente Kaiba cumple con todos los requerimientos necesarios para ejecutar su robo del destino. Una voluntad inquebrantable,
un objetivo que desea cumplir y el duelo estaba en el punto crítico, con lo cual Kaiba cumple con todos los requisitos necesarios para poder obtener su propio robo del destino. Esto prácticamente bien planteado de mi punto de vista en este momento icónico de lo que viene de esta película, en el cual Kaiba logra sacar esa carta que necesitaba para poder remontar el duelo. Y obviamente tenía que ser no un monstruo, sino un dios. Ahora, a pesar de que Kaiba ya tenía su robo del destino, hay que responder la siguiente pregunta: ¿por qué en el duelo final contra Yugi, este no puede ejecutar claramente su robo del destino? ¿Por qué con tremendo power up en su duelo contra Yugi no puede aplicarlo? Bueno, esto es prácticamente fácil de responder y es simple. Kaiba fue destrozado mentalmente. En el clímax del duelo, Yugi le demuestra en su cara que Atem ya no se encontraba en el rompecabezas del milenio. Al ver esto de viva voz de Yugi, y obviamente experiencia de que Yugi sabe cómo funciona y siente lo que hay en el rompecabezas del milenio, Kaiba obviamente rechaza totalmente esta idea. Cabe recalcar que Kaiba es un personaje que, a menos que le demuestres en su cara que dicha situación o causa existe, él no te va a creer. Todo tiene que estar fundamentado y comprobado. Esa es la caracterización que tiene Seto Kaiba a la hora de que tú le muestres o le quieras demostrar algo al personaje. Yugi se lo demuestra y Kaiba se rompe totalmente. Ve todo su esfuerzo y tiempo perdidos. Y bueno, ustedes ya saben qué es lo que pasa. Kaiba se desespera y hace la jugada que define su derrota. Claramente con esto mencionamos que, a pesar de que el robo del destino es algo que todos los protagonistas lo pueden ejecutar, existen ciertas reglas, ciertas bases que la propia serie nos fue mostrando. Kaiba obviamente se convirtió en un protagonista no solo porque es el protagonista de la película, sino también porque tiene esa característica, su propio robo del destino, pero claramente hasta cierto punto nos muestran perfectamente cómo es que un protagonista no lo puede ejecutar, ya que existen, por decirlo, esas ciertas reglas que marca la propia serie. En conclusión, pues bueno, esa es básicamente la pequeña explicación de por qué Kaiba puede usar esta hazaña, lo que vendría siendo su robo del destino. A la par también de explicar en qué consiste lo que vendría siendo el robo del destino, claramente bajo lo que nos muestra la propia serie, porque no existe como tal una explicación oficial del por qué se da el robo del destino. También no sabemos exactamente si en alguna otra serie animada donde salga Kaiba, él puede hacer el robo del destino, que de hecho sí debería poder lograrlo de nuevo. Claramente la película del lado oscuro de las dimensiones nos dio a un Kaiba protagonista, y claramente por parte de Konami, Kaiba oficializó eso, que Kaiba es un protagonista de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Y que, como todo protagonista, debe tener tal cual su propio robo del destino, el cual a mi punto de vista está bastante bien ejecutado, bien planificado y bien hecho. Siento yo que esa situación en la cual está Kaiba lo logra hacer de una manera tan espectacular y logra tener sentido bajo los estándares y reglas que la propia franquicia nos ha dado. Incluso de esta propia película podemos analizar algunos otros elementos que nos muestran algunos conceptos que manejaron esta película, que la verdad son bastante interesantes de ver, ya que esta película nos mostró muchas cosas, mucho contenido que lamentablemente, si Takahashi sí le hubieran dado ese permiso, ese dato para poder hacer que esta película no fuera necesariamente una película, sino una serie de 12, 13 capítulos, no sabría yo qué decir acerca más de cuántos capítulos sería y no una película, pero bueno, se agradece que nos dieran esta película, que fue sumamente buena e introdujo varios conceptos interesantes y que en algún punto los vamos a ver todos. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Te agradezco mucho por tomarte tu tiempo de haber visto este video y te invito a que te suscribas al canal para que estés al pendiente de todo el contenido Yu-Gi-Oh! Que estoy haciendo. También a que me sigas en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Los estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.